Bienvenidos a este video donde vamos a, mediante un ejemplo, explicar las distintas elasticidades de la demanda. Bueno, primeramente quisiera que de forma bastante rápida podamos recordar las elasticidades que se dan para la curva de demanda. Notemos o recordemos el concepto de elasticidad, que no es más que una medida de sensibilidad para medir un cambio de una variable respecto a la otra, como estamos hablando en este caso puntual en la economía de la demanda. Tenemos que ver los cambios porcentuales que se dan de la cantidad demandada respecto a algunas variables que las afectan, ¿no? Entonces, dentro de esa primera apreciación, y justamente es una de las elasticidades que nos pide el ejemplo, tenemos la elasticidad precio de la demanda, que tiene un concepto bastante sencillo. La vamos a simbolizar con esa E minúscula, donde el concepto me dice que medimos el cambio porcentual de la cantidad demandada, que me van a ver escribiéndolo ahí. El cambio porcentual es la variación de la cantidad demandada sobre la cantidad demandada, en relación al cambio porcentual del precio de dicho bien. Ahí simbolizado. Generalmente, esta elasticidad, para hacer sencilla la interpretación, se la coloca en un valor absoluto, le coloco signo menos por delante, y concluimos que si la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1, decimos que la demanda en ese punto es elástica. Si el valor absoluto es igual a 1, decimos que la demanda en ese punto es unitaria. Y si en valor absoluto la elasticidad es menor que 1, decimos que en ese punto la demanda es inelástica. ¿Verdad? Son medidas de sensibilidad, al final quiere decir si algo es sensible o insensible ante el cambio del precio, si la cantidad de un bien reacciona con mucha sensibilidad o poca sensibilidad, básicamente es lo que nos pide o lo que nos dice el concepto de esta elasticidad. Y justamente es la primera que me pide el ejercicio, pero primero veamos este recordatorio de los conceptos y las fórmulas y su forma de interpretar, ¿no? Bueno, la segunda elasticidad que se ve es la elasticidad de ingreso de la demanda. Aquella la vamos a simbolizar con una E y un subíndice M, que representa la renta o el ingreso. Bueno, el concepto es bastante sencillo, es el cambio porcentual de la cantidad demandada respecto al cambio porcentual en el ingreso. Eh, Realmente la interpretación es fácil, acá no necesitamos la ayuda de un valor absoluto. Acá hay que aclarar, ¿no? Debido a que la demanda tiene una pendiente negativa, la elasticidad siempre será negativa. Y nos damos el valor absoluto para ayudarnos en una interpretación más sencilla. Acá es mucho más sencillo, la elasticidad de ingresos, si es más positiva y a la vez mayor que 1, decimos que se trata de un bien de lujo a los consumidores, y si la elasticidad es positiva, es decir, mayor que 0, decimos que estamos hablando de un bien normal. Por tanto, ese concepto, un bien normal es aquel cuando el ingreso de las personas sube, su consumo aumenta. Y finalmente, si es negativa o menor que 0, decimos que es un bien inferior. Un bien inferior es aquel bien que cuando aumenta el ingreso disminuye su consumo. Nada más que decir de la elasticidad ingreso a la demanda. Es un pequeño recuerdo de lo que significa, de su concepto y de su formulita, ¿no? Y por último, la elasticidad. Tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces, esta la simbolizamos con nuevamente una E y un subíndice XY, porque hablamos de dos bienes, ¿no? Bueno, la fórmula me dice que yo voy a medir el cambio porcentual de la cantidad demandada del bien X respecto al cambio porcentual en el precio del bien Y. Hay dos bienes, uno que llamamos X, uno que llamamos Y. Esta es sumamente sencilla, decimos que si la elasticidad es mayor que 0, positiva, los bienes a tratar son sustitutos, y decimos que si es menor que 0 son complementarios, y en algún caso fuera 0, significa que los bienes en cuestión no tienen ninguna relación, ¿no? Bien, a ver, luego de hacer este pequeño recuerdo de todo lo que son las elasticidades, ahí tenemos un ejemplo en una función de la demanda, donde en realidad me está mostrando la cantidad demandada respecto a todas estas variables, y de ahí me dice que suponga algunos valores, y de ahí ya para los incisos me pide calcular el valor de elasticidad precio, que será esta, la elasticidad cruzada, la que tenemos con verde, para el inciso B, del bien X respecto al precio de Y,
y la elasticidad renta, que será esta que tenemos con rojo, ¿ya? Y en cada una explicar un poquito el significado económico, ¿no? Bueno, aquí noten que la función de demanda de mercado del bien X es esta cantidad demandada de X, que es igual a 30 menos 20 por el precio de X, menos 2 por el precio de Y, más 0,5M. Hay que aclarar, PX simboliza precio de X, PY precio del bien Y, M la renta. Y dice que asumamos que el precio de X es 1 euro por unidad, el precio de Y es 5 euros por unidad y la renta es de 100. Muy bien, entonces para comenzar y hacerlo bastante sencillo, vamos a calcular la elasticidad de precio de la demanda de X. Para hacer cualquiera de las tres, lo primero que necesito, pues bueno, es agarrar y hallar la cantidad demandada del bien X. Y para hallar la cantidad demandada del bien X, vamos a hacer el reemplazo de todos los valores que tenemos. Entonces tengo que la cantidad demandada del bien X es 30 menos 20 por el precio de X, que es 1, menos 2 por el precio de Y, que es 5, y más 0,5 por la renta, tiene un valor de 100, ¿no? Muy bien, entonces ahí voy a obtener la cantidad demandada del bien X, dados todos esos valores, dado el precio de X, el precio de Y la renta del consumidor, ¿no? Entonces, mi cantidad de demanda me sale 50. Muy bien, ahora sí, con eso yo voy a poder aplicarle elasticidad precio de la demanda. Y noten que, bueno, eh, miren que acá nosotros en la fórmula podríamos aplicar una ley de extremos por extremos, medios con medios, y obtendría la siguiente, que es la misma fórmula, la siguiente expresión, que sería variación de la cantidad demandada sobre variación del precio por precio sobre cantidad demandada, ¿no es cierto? Que eso ahorita se apuntará ahí. Y bueno, realmente para calcular la elasticidad yo necesito un cambio, ¿no? Un cambio porcentual. Pero al hacer esta pequeña ayuda matemática, pequeño artificio matemático que estamos utilizando, pues bueno, podemos ver que la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio no es más que una pendiente, ¿no? Y la pendiente, si quieren, está expresada por este valor, o si ustedes gustan ponerse un poco más dentro de la matemática, podemos decir que si yo aproximo esto, digamos que la variación de la cantidad demandada la podría hacer como una simple derivada, ¿no? La cantidad demandada de X respecto al precio de su mismo bien, que es X. Y si yo agarro y esta función, que enseguida la vamos a resaltar con amarillo, le aplico una derivada respecto a precio de X, tendré lo siguiente: como tengo que derivar solo los términos que tienen el precio de X, solo derivaría este, y derivando respecto a precio de X, pues eso me sale 20, o menos 20, mejor dicho, ¿no? Muy bien, entonces realmente acá tengo todos los datos. Permítame que acá anote todos los datos nuevamente para que me sea más fácil. El precio de X era 1, el precio de Y era 5 y la renta era 500. Miren que yo ya voy a obtener todo lo necesario para acá. Sé que la variación de la cantidad respecto al precio, que nos puso con una derivada, es de menos 20. Listo, tengo que el precio de X, que el bien es X, es 1. Y la cantidad demandada que hemos hallado, pues es este valor de 50. Entonces ahí voy a obtener todos los datos necesarios para poder realizar el cálculo. El valor me va a salir un número de menos 0,4. Un poquito lo vamos a hacer rápido. Sabemos que eso al final, para interpretarlo nada más, realmente la elasticidad es la negativa, ¿no? Sale 0,4 positivo, ¿no? Ya aplicando valor absoluto. Y eso me daría que en este punto, a este precio y en esa cantidad demandada, o a ese precio más que nada, la demanda es inelástica, muestra poca sensibilidad ante los cambios del precio del bien. Nada más, eso es todo para lo que significaría mi elasticidad precio de la demanda y para hacer mi inciso A. Muy bien. Ahora, para hacer el inciso B, que me dice el valor de la elasticidad cruzada, noten que hay un bien X y hay un bien Y. Hay un precio del bien X, la cantidad demandada es del bien X, y un precio de Y. Entonces resulta bastante fácil. Miren que voy a hacer exactamente lo mismo con esta fórmula, una ley de extremos con extremos, medios con medios. Voy a aplicar, la verdad, el mismo razonamiento.
voy a tener que la variación de la cantidad demandada de X sobre la variación del precio de Y multiplicado por el precio de Y sobre la cantidad demandada de X. Perfecto. Bueno, lo vamos a aproximar también si quieren con una derivada, derivando la función de demanda de la cantidad demandada de X respecto a precio de Y. Veremos qué resultado obtenemos. Si derivamos respecto a precio de Y, solo derivaríamos ese término y una derivada sencilla me da como resultado -2. Listo, reemplazo los valores. Este valor que hemos aproximado, pues me dará -2. El precio de Y tenemos que es 5 y la cantidad demandada tenemos que es 50. Entonces vamos a colocar todos esos valores y vamos a tener el resultado que me va a salir -0.2. Habíamos visto allá arriba, y lo tenemos, que si el resultado es negativo, pues el precio, o bueno, el bien y el bien X resultan ser complementarios, ¿no? Básicamente eso es la interpretación económica que debemos dar. Y nada más. Y por último, el ejercicio me pedía obtener la elasticidad frente a la demanda de X, para lo cual voy a utilizar la fórmula que tenemos en rojo y voy a aplicar el mismo razonamiento. Haciendo extremos por extremos, medios con medios, tendré que la variación de la cantidad demandada de X respecto a la variación de la renta por la renta y la cantidad demandada de X. Haremos lo propio, haremos una derivada de la función de demanda respecto a M y veremos qué obtenemos. Si derivamos esta función de demanda respecto a M, porque todos los demás términos no tienen la renta, me saldrá 0,5 positivo. Listo, aplico la fórmula, tengo este valor 0,5, lo colocamos en la fórmula. Tenemos la renta noten que acá es de 500. La colocamos y la cantidad demandada es de 50. ¿Verdad? Ahí aparecerán todos los datos, como ustedes pueden observar. Entonces, haremos nada más que un cálculo matemático y obtendremos que el valor es de 5, ¿no? Si no estoy equivocando, creo que está bastante sencillo. Listo. Pues bueno, la renta teníamos que era, perdón, la renta no era 500, acá hay un pequeño detalle. No hice el reemplazo erróneo aquí, simplemente acá está de 100. Está perfecto. Acá había pues 500 y es un valor de 100 y bueno, lo cambiaremos acá porque no vamos a incurrir en un error. Y si el valor es de 100, pues no nos sale 5, tendríamos un valor de 1. Y ya aquí también hay algo que aclarar. Si vemos nuestro pequeño repaso, si es mayor que 1 es un bien de lujo, pero 1 no es mayor que 1. Por tanto, podríamos clasificar que este bien es un bien normal. Y bueno, con eso básicamente ya tenemos el análisis de todas las elasticidades, tanto la de demanda, elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda y también la elasticidad de ingreso de la demanda, ¿no? Y hemos visto en un pequeño ejemplito aplicando derivadas o aplicando pendientes, como quieran verlo. Y con eso terminamos el video. Gracias, hasta luego.